96.5. 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los temas más importantes en el Sol de la Mañana. En este lunes 13 de octubre del año 2014. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad, el corazón. Buenos días, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, a Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, a Joa Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Concuerdo con Manegonte, el acontecimiento que conmemoramos en el día de ayer, 12 de octubre, el 522 aniversario del descubrimiento de América, es un acontecimiento que cambió el mundo. Es el inicio real del fenómeno de la globalización que se produce 522 años atrás, y las dimensiones del mundo, todas las cosas variaron. Países y reinos que no eran imperios como ocurrió en con el reino español, que tampoco era incluso una unidad, sino que eran dos reinos. Después del descubrimiento de América, emergió como un imperio. Y muchas cosas son distintas. Lo que somos nosotros es el producto de todo lo que derivó de este descubrimiento de América. Cuando escuché al querido amigo Humberto Paniagua decir, bueno, este es el día del exterminio, lo veo un poquito relativo, porque tal vez en caso como el mío, no voy a citar el de él, si no se produce ese acontecimiento, maestro Amaury, estaría fuerte que uno le hubiese, en vez de haber nacido aquí en República Dominicana, le hubiese tocado nacer en uno de esos países de África y eso. No, todo ese acontecimiento pues ha creado una pasta, una composición distinta del hombre americano. En ese contexto se formó la pasta del hombre dominicano. Entonces se lo debemos a ese acontecimiento. Somos lo que somos, estamos aquí por ese acontecimiento. Entonces 522 se conmemoró ayer del descubrimiento de América, que era para nosotros el Día de la Raza. Ya no está teniendo esas connotaciones que tenía en el pasado. Por ejemplo, Puerto Rico, que está esperando la tormenta Gonzalo, posiblemente convertida en huracán. Hoy es festivo en Puerto Rico, y es festivo por la conmemoración de este día, aunque ellos lo bautizan allá el Día de Colón. Entonces, como ayer era domingo, el feriado corresponde a este lunes, el del Día de Colón en Puerto Rico, que espera la séptima tormenta tropical que se ha formado en esta temporada, y que esta tormenta tropical convertida en huracán, pues posiblemente está llamada a llegar a Puerto Rico entre el amanecer o la madrugada del día de hoy y el día de mañana. Y en la República Dominicana también ha producido alertas en 5 provincias,
Y entonces nosotros un poco más adelante vamos a monitorear lo que ocurre con Gonzalo, con la directora de meteorología, la ingeniera Gloria Ceballos. Ahora, a las 7:04, vamos a los temas que tenemos contemplado comentar en el día de hoy. El sol de la mañana. El sol de la mañana. 7:05. El presidente Evo Morales ha ganado una nueva reelección y la ha ganado como se esperaba, de manera indiscutida. Evo Morales no tenía competencia prácticamente en estas elecciones, no la tenía. Las encuestas le daban a su adversario, Doria Medina, le daban un 13%, un 14%. Y Evo Morales siempre le daban un 59%. Y entonces el otro candidato que estaba en tercer lugar, don Tuto Quirogas, tenía un 8% en las encuestas. Doria Medina y Tuto Quirogas no sumaban en las encuestas un 25%. Entonces, ¿qué competencia había? Si Evo Morales tiene un 70% de los bolivianos, considera que el país va por buen camino. Considera que el país va por buen camino. Esa es la percepción que ellos tienen. Y un 80% tiene una valoración positiva de la gestión de Evo Morales. Entonces, Evo Morales ya había optado por una reelección, aunque él no le llama reelección ni su partidario ni la lectura constitucional que hubo en el Perú, a la primera le llaman reelección, porque plantean que Evo Morales, que ganó unas primeras elecciones con un 64%, pues no agotó su periodo, produjo una reforma, por lo tanto ese periodo no se contabiliza, sino que se contabiliza el próximo que él ganó, que sería el segundo, que lo ganó con un 54%. Y este sería la primera reelección de acuerdo con esa lectura constitucional, aunque de acuerdo con la realidad, ya el hombre fue presidente y se ha reelegido 2 veces. De acuerdo con la constitución de su país, este sería el último periodo en el que puede gobernar en Bolivia. Pero Evo Morales es amo y señor de la realidad política de aquel país y tendría las posibilidades, aunque no lo esté planteando ahora, de modificar la constitución de la República. Algo que yo discutía con algunos amigos en el Ecuador hace algún tiempo, que he estado en varias oportunidades en el Ecuador, tengo algunas amistades y muchos recuerdan que aquel acontecimiento de la rebelión de los policías en Ecuador pues nos sorprendió estando en aquel país. Entonces, cuando se produjeron las últimas elecciones presidenciales, que también estuvimos en el Ecuador, y ya veníamos advirtiendo, incluso aquí se había hecho un encuentro con ciertas connotaciones de consulta, y habían varias gente, y entonces con alguna gente de la oposición, los ecuatorianos sostenían que Correa no iba a modificar la Constitución, que no se iba a presentar. Y entonces ya uno, por la experiencia que tiene en estos paisitos donde las cosas se tratan de terminar acomodando a la coyuntura, incluso algunos que ya teníamos un poquito más de experiencia viendo cosas, decíamos, si ustedes no aprovechan esta coyuntura para atajarlo en el Congreso, después finalmente no lo van a poder atajar. Entonces, si la oposición no tiene la habilidad
la madurez de construir una unidad y esa unidad hacer la fuerza en el Congreso, y las encuestas pues favorecían ese asunto. Llegará el momento en que este señor use su fuerza e imponga una reforma constitucional. Y así ha sido. Exactamente así ha sido, y eso se planteó hace varios años. Así ha sido. ¿Por qué? Porque en ese momento las encuestas decían que la oposición ecuatoriana perdía la presidencia, pero a nivel de Congreso las encuestas le daban prácticamente un 50 a un 51% a la oposición en el Congreso. Y que en el peor de los casos, la oposición se quedaba con un 40%, es decir, con la llave para evitar una reforma constitucional. Pero ellos entendieron que el problema para enfrentarse a Correa era primero definir un liderazgo, y que esas presidenciales que sabían que no ganaban eran para definir ese liderazgo, y participaron dispersos. Correa, en vez de sacar un 50% de los legisladores, como le hubiese correspondido, pues se fue con más de un 80% de los legisladores. Y cómodamente ha hecho su reforma constitucional, y ahora estará ahí hasta que él se lo proponga, como han hecho, como hizo Chávez, como va a ser la cuestión esta con Evo Morales. Porque en ese panorama es indiscutible que el hombre se seguirá reeligiendo sin mayores dificultades y usando el dominio que tiene en el Congreso. La pregunta es, ¿por qué oponerse a lo que el pueblo quiere? ¿Por qué oponerse a algo que la gente ha favorecido? La gente está de fiesta, nadie está de duelo hoy en Bolivia. La gente está muy contenta con lo que ha ocurrido. Con lo que ha ocurrido, tal vez el menos contento sea Evo Morales, que quería un 70% y le dieron un 60%. Él quería un 70% y le dieron un 60%. Y el desafío era ese. Miren, señores, la gente está muy contenta porque la gente está viviendo bien su presente. La gente está viviendo bien su presente, y con esas irresponsabilidades que a veces y egoísmo que nos caracterizan, los bolivianos actualmente están consumiendo lo que les toca a ellos y lo que les toca a las generaciones futuras. Porque las riquezas naturales de un país no son para que la generación presente se las coma y las viva, etcétera. Esa generación presente está en la obligación de usar esas riquezas para preservar el futuro también de las generaciones futuras. Entonces, ¿cómo se hace eso? Aprovechando las oportunidades que tiene un país, los beneficios de lo que le ha dotado la naturaleza, para empujar ese país, para empujar la economía de ese país, para crear empleo, para poner ese país a crecer en todos los órdenes. Y así solamente usted no puede dedicarse a comerse lo que le dan sus recursos naturales, y a comerse eso, y cuando eso ya no esté, entonces no se han creado las bases para seguir sustentando un desarrollo, que es el espejo de América Latina. América Latina, desde el año 2003 al año 2013, vivió una bonanza por el encarecimiento de las materias primas y de los recursos naturales, de los llamados commodities. Entonces, exportando granos como Argentina, exportando petróleo como Ecuador, Venezuela, por ejemplo, Bolivia, exportando sus recursos naturales, pues estas economías tuvieron 10 años de bonanza. Pero resulta que el 2014 ya ha marcado
una situación distinta y las economías de esos países se han resentido. ¿Qué quiere decir esto? Que los países que no aprovecharon esos 10 años de bonanza para sobre esa bonanza seguir multiplicando lo que Dios, lo que tu país tiene, esos dones, seguirlo multiplicando, creando un clima de negocio, creando un clima de inversión. Los países que no hicieron eso, hoy no la están pasando tan bien. Y por eso es que es muy relativo lo de que el país va bien. No, el país va bien porque usted siente que está bien. Usted está comiendo todos los días y está mejor que las administraciones pasadas. Le está yendo bien. Le están redistribuyendo en actividad social los beneficios que el país adquiere a través de la explotación de sus recursos naturales. Pero ¿y el futuro? ¿Y el futuro de ese país? ¿Y el futuro de las próximas generaciones? ¿Cuál será? Esa pregunta pocos se la hacen porque el asunto es vivir el momento. Así es que han hecho su elección popular, que la disfruten, pero ojalá que prenda alguna preocupación por el futuro. El sol de la mañana. El sol de la mañana. 7:16 minutos. Anoche conversábamos con el viceministro de Interior y Policía, Washington González, que nos presentó una evaluación sobre la marcha del plan de regulación de extranjeros en el país. Eso lo hizo anoche en nuestro espacio Toque Final. Entonces, aquí hay unos datos importantes y unos datos que desmienten la campaña que se ha estado haciendo contra la República Dominicana, porque pese a que este país ha puesto sus mejores esfuerzos en corregir el drama humano que tenemos por la presencia de personas en nuestro país que al no tener documentación, entonces no están en capacidad de defender sus derechos y pueden ser objeto de condiciones de explotación. Entonces, hasta ahora, unos 74.775 extranjeros en condiciones de irregularidad en el territorio dominicano se han asentado en el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros para buscar una corrección de su situación, una legalización de su situación. Y esto pues es importante porque se trata de gente que después de agotada este proceso podrán ofertar su mano de obra en la República Dominicana en condiciones en que todos sus derechos estén protegidos. Y al mismo tiempo, eso quita un pretexto que hay en la República Dominicana. Yo no le puedo exigir ahora a ningún empleador, que me emplee una mano de obra regularizada si yo no he tenido regularización. Si el mercado que tengo disponible es de una mano de obra que no está regulada. Naturalmente, después que yo he producido una regularización, entonces yo tengo que tomar medidas para que la contratación sea de personas que estén acogidas a esa regulación y que quien viole esas cuestiones reciba las sanciones del lugar. Pero primero tenemos que pasar por este proceso, porque lo otro es idealismo. Bueno, que la ley establece que un 80-20, que esto que lo otro, y que todo el mundo tiene que estar legal. Sí, todo el mundo tiene que estar legal, pero la realidad que teníamos hasta ahora es de un mercado de extranjeros no legalizados. Y eso es lo que tiene, eso son las cosas que tiene el mercado disponible, y el mercado trabaja con lo que tiene disponible. Pero con estos pasos que estamos dando, yo no sé cuál será la necesidad de la mano de obra
que está demandando extranjera el país, pero yo creo que si estos 75,000 adquirieran pues su legalización para sus actividades en República Dominicana, damos un paso de avance y que este camino pudieran seguirlo otros. En lo que estamos más atrasados y donde hay mayores dificultades son con los hijos de extranjeros irregulares en la República Dominicana que no estaban asentados en el registro civil. Porque recordemos que los que ya estaban asentados en el registro civil, si usted está asentado en el registro civil como dominicano, nadie discute cuál es la nacionalidad de su hijo. Eso no tienen problema. El problema está en los extranjeros irregulares que han tenido hijos en la República Dominicana. Ellos no estaban asentados y entonces el camino para la corrección y la regularización de sus hijos es un poquito más tortuoso. De esos, apenas, según nos explicaba Washington González, hasta ahora se han asentado 973. Se ha dicho que la República Dominicana está pidiendo documentos que no estaban contemplados. Eso es totalmente falso. Que no hay la cantidad de centros de acopio necesaria, que apenas hay 16 de 32 y hay 24 centros operando en estos momentos. Y en esos centros, pues, se trata de dar el servicio apropiado, que no se ha hecho la campaña, que no se ha hecho promoción, etcétera. Y usted nada más tiene que hacerse una pregunta. Cuando vino aquí esta comisión que vino pues al país a hacer una investigación sobre la sentencia, etcétera, ustedes recuerdan que los lugares donde visitaba esa comisión, todos los días las ONG y las organizaciones dedicadas a esa temática llevaban autobuses con cientos de personas a denunciar que supuestamente iban a quedar en apatridia? Y esa misma gente que recogía tanta gente para eso, ¿por qué ahora que este país pues le está dando la oportunidad de corregir esa situación, no hace el mismo trabajo? Porque no le interesa realmente la regularización de esas personas. Cuando esas personas estén regularizadas, esas organizaciones no tendrían razón de ser. ¿Por qué? Porque la persona regularizada tiene sus derechos protegidos. Nadie se lo tiene que proteger, lo puede reclamar sin problemas. Las personas que están en ilegalidad son más vulnerables aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, eso ha faltado. Eso ha faltado en esto, más el problema de fondo que tiene Haití, que muchas personas han nacido, se han criado sin saber lo que es un documento y han trabajado y han vivido su vida sin preocuparse porque se requiere un documento. Entonces ahora estas personas, muchas de estas personas pasaron a vivir en la República Dominicana bajo la misma cultura, sin documentación, y esto es un problema que no lo puede resolver el Estado Dominicano. Este es otro problema. Está pues marcado para el día 28 de octubre la finalización del plazo de los 90 días que otorgaba el plan. Ya sabemos que el gobierno parece animado a una prórroga, que yo creo que resolverá poco en el esquema actual, porque más voluntad de la que ha mostrado este país por poner de su parte, yo creo que es prácticamente imposible. Son las 7:24 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, hay una nueva lección para la gente que hacemos este trabajo, que opinamos, que nos indignamos frente
a las cosas que ocurren en el país y que manejamos algunas informaciones, pero resulta que algunas informaciones no pueden manejarse como usted la quiera manejar. No puede manejarse como usted la quiera manejar, porque en la República Dominicana se están estableciendo precedentes de que las cosas tienen consecuencias. Entonces, ¿qué ha pasado con el caso de los autores del libro El lado oscuro de la Sunlan? Estos señores, muy envalentonados, sustentaron unas acusaciones contra el senador Félix Bautista, hicieron su libro y aún después de que Félix Bautista vino al Sol de la Mañana y anunció los sometimientos que después se llevaron a cabo, pues ellos no se detuvieron todavía a ver las consecuencias de eso. Y es que tenemos un panorama distinto en el país. Tenemos un panorama distinto. Yo no sé si tenemos medios más frenados. No creo que tengamos medios más frenados. Porque siempre, profesionalmente, habrá la manera de hacer conciencia a la gente. De plantear las cosas. Que las cosas hay que saberlas plantear. Y lo que usted no tenga prueba, pues usted no lo puede lanzar así por así. No lo puede lanzar. Porque estos espectáculos, que ya lo hemos visto de manera reiterada en varios casos, son lastimosos. Son lastimosos. Tenemos el componente de que, como somos un mundo que nos hemos globalizado y a través de la internet, nosotros estamos en todas partes del mundo. Estamos en todas partes del mundo y aunque no lo creamos, una cosa dicha aquí, pues una persona puede alegar que ha tenido consecuencias en otros lugares y en función de eso iniciar un proceso. Nosotros vivimos una experiencia hace algunos años con un caso ya felizmente superado y no quisiera pues volver a esto, pero fue de un sometimiento internacional. Entonces, cuando estas cosas pasan, ¿qué ocurre? Que esto es peor, porque no hay nada peor que un cáncer desarrollado, terminal, que la gente tiene que buscar todo lo que haya acumulado, gastarlo para finalmente morirse. En muchos casos, en otros casos, mucha gente se ha salvado, pero por lo general, estas enfermedades catastróficas, uno sabe que descalabran la economía de una familia. Bueno, pasa igual con este tipo de demandas internacionales. No es lo mismo, ni es igual. Para usted demostrar que es inocente, resulta que usted tiene que buscar una fortuna para los abogados que van a demostrar su inocencia, donde usted lo han sometido a la justicia. Y ya de por sí, eso te crea una situación insustentable, que tal vez fue lo que no midieron Jaime Aristia Escuder cuando estaba muy bravucón, y él fue que más intervino. No puedo decir lo mismo de Juan Alejandro Ayuso, porque no vi sus reacciones, pero en principio era esto, y el pueblo va a pagar esto, y vamos a hacer una colecta, y la gente va a responder, y a la hora de la hora, pues usted se queda solo enfrentando al monstruo, y nadie puede con eso. ¿Qué ha tenido que hacer Aristia Escuder y Juan Alejandro Ayuso? Pues meterse el rabo entre las piernas
pedir perdón al senador Félix Bautista, decir que ellos fueron pues alegres porque se llevaron de versiones periodísticas. Un libro no se debe hacer en base a versiones periodísticas. Yo puedo hacer incluso tal vez hasta un comentario, pero un libro se supone que es una obra sosegada, es una obra que va a aportar investigación. Porque si yo voy a escribir un libro y en el libro lo que voy a hacer es lo mismo que yo hago siempre, pues eso no tiene sentido. Supone que cuando me siento a escribir un libro voy a hacer unos aportes distintos. Aún sea profundizando sobre la misma cosa que trato, pero voy a hacer aportes distintos. Entonces, no. Señores, hablamos en base a versiones periodísticas y después resulta que comprobamos que nosotros no teníamos razón. Nosotros difamamos a este hombre. He aquí un documento donde reconocemos eso. Toda la documentación que hemos recibido nos hace testigo de la honorabilidad del senador Félix Bautista, a quien le presentamos nuestras excusas formales. Esto no es nuevo. Ustedes recuerdan que Delis Erasme, en El Sol de la Mañana, hace tiempo que venía hablando de que se había producido ya este acuerdo. Pero ahora hay que se da a conocer, y esta semana nosotros tendremos detalles importantes, porque ya se ha programado una nueva participación del ingeniero Félix Bautista, que vendrá al Sol de la Mañana. Hemos estado haciendo las coordinaciones del lugar con Domingo Jiménez, que nos llamó en el día de ayer para coordinar esta participación del senador Félix Bautista. Estará con nosotros el miércoles, y ahí ya tendremos mayores detalles de lo que ha ocurrido. Y a él le llega esto en un momento importante, porque cuando está siendo objeto de otra situación, esta vez por parte de la Procuraduría General de la República, pues tiene la oportunidad de presentar ante la opinión pública una victoria frente a acusaciones y a imputaciones anteriores, cuya falsedad estuvo en capacidad de demostrar, porque evidentemente que lo ha demostrado. Y quienes lo reconocen hoy son los que escribieron aquel libro. Entonces, señores, reconozcamos que vivimos en un mundo distinto. Reconozcamos que vivimos en un mundo distinto. Algunas personas a veces nos tildan de conservadores, de lo que fuere. Yo creo que nadie ha sustentado en este país. Nadie. O si ustedes quieren, para ser un poquito más humilde, pocas personas. Para no quedarme, porque tal vez otros han sustentado posiciones. Pero nadie o pocos han sustentado posiciones como las que nosotros hemos sido capaces de sustentar. Pero, desde luego, uno sabe hasta dónde puede llegar y cómo puede hacer sus enfoques y cómo puede plantear las cosas. Que por eso es importante, digamos, la pericia y las cosas que solo salen de la experiencia y del ejercicio periodístico. No salen de otro lugar. Entonces, hay una lección. Hay una nueva lección, y esta no debe ser solo para las personas que han terminado humilladas en este caso, sino tienen que ser para todos los medios de comunicación. Cambio y fuera.